El Señor bendiga nuestras vidas, amados hermanos. Quisiera invitarles a orar, agradeciendo a Dios por este tiempo y que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado para nosotros en estos momentos. Les invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por este tiempo tan especial, por la oportunidad que nos brinda de poder estar disfrutando este tiempo de comunión con usted, por el estudio bíblico que pudimos disfrutar desde temprano, pero también, Señor, por este culto que elevamos delante de usted, en alabanza, Señor, de su persona, porque usted nos llama a ser adoradores, Señor, y está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y queremos ser esos adoradores, Señor, y en esos momentos que su palabra ha de ser expuesta, queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que ésta llegue a lo más profundo de nuestra vida, haciendo lo que usted quiere hacer en cada uno de nosotros. Nos ponemos en sus manos, y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. Gracias le damos por este tiempo, pues, y nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, quisiera invitarles a tomar su lugar y a abrir la palabra de nuestro Dios en el pasaje que por este momento estaremos reflexionando. El pasaje se encuentra en Lucas, lo leímos hace un momento, Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo número 15. Y estaremos tocando más allá de lo que leímos, pero de alguna manera un pasaje bastante interesante. Ahora quiero entender que la mayoría, tal vez de los que estamos aquí, conocemos la mayoría este pasaje, lo hemos leído en algún momento, lo hemos escuchado posiblemente en predicaciones, 1, 2, 3 ocasiones, no sé cuántas. Y yo quisiera hoy sacar un poquito de ventaja de este pasaje en la predicación, porque yo no sé lo que usted piense sobre este pasaje, pero si alguien le preguntara de qué trata Lucas capítulo 15, versículos del 11 hacia adelante, todo mundo diríamos lo que dice Reina Valera, es decir, el título que Reina Valera le da y el énfasis normalmente la mayoría de las personas, ¿cuál es de este pasaje? No escuché. El hijo pródigo. No sé si usted piensa igual que yo, pero después de analizar el pasaje, creo que el punto central no es el hijo pródigo en sí, sino el amor del padre sobre el hijo que se había ido, malgastó su vida, y ese hijo regresa, pero el enfoque no está en el hijo, porque en realidad sería un enfoque no tan bueno. Él desperdicia parte del dinero, parte de su vida, en cuestiones no necesarias y buenas para su vida. Pero si algo rescata el pasaje, el énfasis principal a mí me parece, no es sobre el hijo pródigo, sino más bien sobre el padre amoroso que encontramos dentro de esta parábola. Usted recordará leyendo este pasaje que hay por lo menos 3 parábolas en esta sección que van a tocar lo mismo. Es decir, usted puede ir al capítulo 15 conmigo y encontrará 3 parábolas que el Señor Jesucristo manifiesta. Es decir, cuando hablamos de parábolas, amado hermano, estamos hablando de historias que el Señor está inventando con una intencionalidad cada una de ellas. Nótese ahí, en el capítulo número 15, la primera de ellas habla acerca de la parábola de ¿qué? De la oveja perdida. Si es correcto, no, vean lo que usted tiene en su mano. Ahí está, dice parábola de la oveja perdida. ¿Cuál es el enfoque básicamente de esta parábola? Tiene que ver lo mismo, es decir, algo que se perdió, que es una oveja, déjeme lo digo así, espero no suene mal, pero es una oveja torpe que pierde el rumbo y tiene que ir alguien en pos de ella para buscarla. Es decir, lo interesante en realidad no es la oveja, sino quién está yendo a buscar esa oveja para traerla al redil. Cuando hablamos de la segunda parábola que ahí aparece, estamos hablando de la parábola del hijo, la parábola de la moneda perdida. Una moneda perdida que es encontrada, y en tercera sección aparece ahí en el capítulo 15, todo el 15 lo que resta, la parábola del hijo pródigo. Como dije, es un hijo. ¿Por qué le digo que no es lo ideal hablar del hijo? Porque si usted cataloga la vida del hijo, es un hijo necio, soberbio, es decir, las cualidades que este hijo en realidad tiene no son las mejores. Me parece que el enfoque no es el hijo, porque el hijo siempre dará como resultado algo nocivo. Lo único que el hijo hace bueno es volver en sí, básicamente. Pero todo lo demás que encontramos ahí no es dado por el hijo, sino por el padre amoroso, un padre que está esperando al hijo cuando el hijo se equivoca para ayudarle en medio de los problemas que él mismo se ha ocasionado.
Y como dije hace un momento, amado hermano, Jesús está inventando tres historias. Entendemos que la oveja perdida, entendemos que la moneda perdida y entendemos que el hijo pródigo, así como lo manifiesta Reina Valera, la versión Reina Valera, entendemos que las tres historias son inventadas, no es decir, no estaban sucediendo. Jesús las inventa. ¿Y cuál es la intención de una parábola? Dejar una enseñanza a través de ella. Yo digo esto, espero no confundir a quien está aquí, pero cuando hablamos de la parábola a mí me fascina, porque si usted algún día fue a matemáticas, vieron la figura de la parábola. Y la figura de la parábola es llegar del punto A al punto B, no de una forma directa, eso se llama línea recta, es decir, aquí está el punto A, punto B, y corre la línea del A al B de forma directa. La parábola lo que hace es una curva. Y en esa curva lo que está haciendo, hablando literariamente, es dando información sobre una historia, pero tiene el mismo enfoque, llegar al punto B con una enseñanza a través de la historia que se está compartiendo. Espero no confundir a nadie, como dije, con álgebra, trigonometría y matemáticas y lo demás, pero básicamente la intención de la parábola es, a través de una historia, llegar del punto A al punto B para sacar enseñanza, pero está metiendo algunos personajes. En la primera mete una oveja que se pierde, 99 que quedan en el redil y un pastor que va detrás de la oveja. En la moneda perdida, una moneda, alguien que la encuentra, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos del hijo pródigo, aparecen personajes ahí como el hijo, que como dije hace un momento, era un hijo negligente, un hijo desobediente, un hijo irreverente en muchos sentidos. Aparece por ahí también lo que sería el otro hijo mayor, un hijo pues que básicamente le falta condolecerse del padre y de las situaciones que pasa, que cada uno de ellos está representando algo. Si le pregunto a quién representa el hijo mayor, ¿a quién me diría usted? Estamos hablando posiblemente a los fariseos de aquella época, gente que creía que ellas eran los únicos dignos de estar cerca del Padre, y todo aquel que se había ido no era parte, no tenía dignidad para estar ahí. Y el Padre enseña al hijo mayor, que es el fariseo, que tanto el fariseo, el judío, tiene oportunidad, como aquel que ha desperdiciado su vida en varias cosas, tiene oportunidad para acercarse al Padre en el amor que el Padre tiene por los hijos. Entonces, entendiendo esto, quiero poner el marco porque de eso quiero hablar el día de hoy. Cuando hablamos del Padre por excelencia, que es el título que he puesto yo a la prédica, el modelo del Padre por excelencia, hablando acerca de Dios, del Padre, de Jehová del Antiguo Testamento, como usted quiera llamarle, estamos hablando de ahí en la parábola Jesús va a poner algunas cuestiones. Y el Padre representa a alguien y la pregunta es: ¿a quién representa el Padre de esa parábola? A Dios. Y entonces, si va a representar a Dios, va a poner cualidades muy específicas, porque ¿a quién representa el hijo pródigo? A cualquiera de nosotros, amados hermanos, y perdón porque lo diga así, pero es la realidad de lo que encontramos ahí. Usted y yo somos soberbios, somos pecadores, somos derrochadores, es decir, muchas cuestiones están ahí porque de eso trata la parábola. Pero cuando hablamos del Padre, dentro de la parábola, está representando a Dios, el Dios que usted y yo conocemos. Y todo lo que la parábola va a compartir no es diferente al Dios que podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque las cualidades que hoy quiero compartir con ustedes, ese Padre, son las mismas cualidades que podemos encontrar de Él desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es decir, esas cualidades no van a cambiar por una cuestión, porque las cualidades que yo quiero compartir es de un Dios que la Biblia nos dice que el Dios en el que usted y yo creemos no tiene sombra de variación. Él no cambia. Lo que usted y yo vamos a ver el día de hoy sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y déjeme le digo algo más, es el mismo Dios y Padre que hoy sigue manifestándose a nuestras vidas. Es decir, seguimos teniéndolo con las mismas cualidades. ¿Quién es ese Padre? ¿Por qué no quise tomar? Yo entiendo que en la Biblia hay varios personajes, he predicado de algunos de ellos, como tal vez Job, he predicado en el Día del Padre de un personaje llamado Moisés, he predicado del Día del Padre en un personaje llamado David. Hoy quise tocar esta parábola porque me parece que hay muchas enseñanzas que hay para nosotros. Ahora, yo solamente voy a enfocarme en 4 cosas, aunque siendo sinceros, el pasaje presenta más de 7 u 8 cuestiones, pero
Creo que si así normalmente tardo alrededor de una hora, si me meto en las 7 o 8 cuestiones, pues los voy a dejar salir como a las 3 de la tarde, aunque ya hay comida preparada y toda la cosa. Usted no tiene que ir a su casa ni hacer fila en ningún restaurante. La iglesia ofrece una comida el día de hoy en el festejo del Día del Padre, pero la idea no es tardarme 2 horas, sino durar el mismo tiempo con 4 cosas que hoy quiero compartir con usted. Pues recuerde esto, el título general de la prédica del día de hoy es El modelo del Padre por excelencia. Y déjeme les digo por qué le puse el modelo, porque si Él es el modelo, el Padre, es decir, Dios mismo es el modelo, ¿para qué sirve un modelo, amado hermano? Para ser seguido. Y yo espero que los padres que estamos aquí presentes hoy en día, no importa si usted es papá o mamá, la prédica va dirigida a los padres, pero también aplica a las mamás que están aquí, podamos seguir el modelo que Dios ha establecido de cómo es un padre por excelencia. No quiero ser exhaustivo en lo que voy a decir porque solamente voy a tocar 4 cosas. Y yo entiendo que Dios es mucho más que estas 4 cosas, pero son cosas básicas de un padre. Un padre que no cumple estas 4 cosas que son básicas, no está desarrollando entonces una buena labor de paternidad con los hijos que Dios ha puesto en su mano. Le invito pues a ir al pasaje sin más preámbulos y poder ver algunas cuestiones dentro de ella. La historia la mayoría la conocemos. Sé que tenemos aquí algunos invitados el día de hoy, pero básicamente resulta que un padre tenía 2 hijos y uno de esos 2 hijos un día le dice al padre: ¿sabes qué? Yo necesito que tú me des la herencia que me corresponde, y la pide y la exige. Y el padre, amado hermano, le otorga esa herencia y ahí parte la historia. Este hijo se va y empieza a malgastarla, derrocharla y varias cuestiones más dentro de esa herencia. Cuando se le acaba, él llega a un punto en el que está en una encrucijada, es decir, o muere de hambre o empieza a comer la comida con quien él alimentaba. Estaba trabajando alimentando cerdos y él dice: o como de esta comida o muero de hambre. Y entonces él empieza a vivir de una forma no adecuada. Imagínate esto, ¿no? Él vive como un príncipe casi en un palacio, por lo que nos comparte el hombre del que está hablando la historia o esta parábola. Era un hombre bastante rico. El hijo pide la herencia, se va, se la dan, la malgasta, y cuando se le acaba toda se encuentra en una posición donde ya no tiene ni siquiera para comer. Usted sabe que los judíos no comen puerco, pero sí se les permitía de alguna manera criarlos y venderlos para venta. Y resulta que este joven está criando puercos y llega un punto en el que se le antoja la comida que los puercos están comiendo. Las algarrobas, dice por ahí la Biblia, ¿no? Le comento esta historia para no ir allá, porque voy a partir después de esto. ¿Qué sucede en ese momento? El hijo vuelve en sí, es decir, lo único bueno que yo encuentro en el hijo básicamente es ese destello que le hace entender que la forma como está viviendo no es correcta, porque volver en sí básicamente sería eso, ¿no? Es decir, está en una realidad y cuando es volver en sí, esa realidad entiende que no es la suya y él dice: hay algo que sucedió y no es correcto lo que estoy haciendo. Volver en sí básicamente es eso. Partimos, amado hermano, y en el verso 17 él dice lo siguiente: y volviendo en sí, es decir, se da cuenta de cómo está viviendo no es correcto, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen, qué dice? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, es decir, estoy casi por morir por motivos del hambre. Amado hermano, la primera cosa que quiero compartir con usted, yo no sé cómo usted ve la labor paternal, pero es una labor que Dios ha encomendado básicamente al varón del hogar. Lo he dicho esto, lo he predicado, espero no me saque de contexto. No quiero decir que es el único, pero sí es el principal responsable dentro de ellos. Es decir, es el responsable directo. Cuando hablamos del padre, Dios ha colocado el varón del hogar y el padre de familia. ¿Sabe para qué? Aparece ahí en el pasaje. No sé si usted entiende lo mismo que yo, pero ese padre del cual estamos hablando era un padre proveedor. ¿Por qué digo que era proveedor? Porque el pasaje está manifestando eso. Dice que en la casa de su padre, los jornaleros que tienen abundancia de pan. Ahora estamos hablando no de los que son parte de la familia, sino de los que son ¿qué? Empleados dentro del hogar. Él dice: ellos tienen abundancia de comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. ¿Por qué cree usted que querría regresar a la casa del padre?
Porque si los jornaleros tenían abundancia de pan, imagínense lo que vivían ellos como hijos, su hermano y él, porque estamos hablando que la Biblia nos dice que había dos hijos dentro de esta historia en la parábola. Y quiero imaginar, amado hermano, y creo que no me voy a equivocar al imaginar, que si los jornaleros tienen abundancia de pan, la familia que era directa en ese hogar, tenían abundancia no solamente de pan, sino de muchas más cosas. Usted puede verlo más adelante. Cuando el hijo llega, ¿qué hace el padre con el hijo? Le ofrece un banquete donde mata ganado y todo lo que él tenía. Entonces, cuando hablamos de este padre, a mí me parece que el padre que manifiesta esta parte de la escritura es un padre que es proveedor. Y yo no concibo un buen padre sin que sea proveedor dentro del hogar. De hecho, la Biblia dice que un padre que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Ahora, espero no ser duro con lo que voy a decir, y si soy duro, no me juzgue a mí, porque la Biblia dice que usted y yo como varones del hogar y padres del hogar somos responsables ¿de qué? De proveer para nuestra familia. Y ojo con esto, amado hermano, no estoy obligado a proveer un porcentaje, estoy obligado a proveer el 100%. Déjeme le digo esto. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente algunos hogares hemos malentendido en la sociedad donde estamos, donde decimos que nuestra sociedad tiene algunas pautas y hoy en día yo como varón proveo el 60-70%, o hay familias muy modernas donde el varón provee el 50% y la mujer tiene que proveer el otro 50%. Si ese es el modelo en su hogar, déjeme decirle que no es el modelo bíblico. En el modelo bíblico el varón está obligado para ser el proveedor dentro del hogar, nos guste o no nos guste, pero fuimos diseñados para eso. Cuando usted y yo no cumplimos con esa función, amado hermano, no estamos siendo el proveedor que Dios nos ha puesto dentro del hogar para hacer la función de padre de familia. Ahora, no hay problema que su esposa pueda aportar o un hijo pueda aportar. Gloria a Dios cuando eso sucede, pero el responsable directo soy yo y nunca puedo evadir eso. Aquí está mi esposa que no me dejará mentir con lo que voy a decir, pero yo he dicho lo siguiente: en la casa el proveedor principal y el único responsable soy yo. Ella trabaja y también aporta, pero el día que ella no quiera trabajar y diga yo ya no quiero trabajar y me voy a quedar en la casa, yo no tengo por qué decirle tienes que trabajar. Yo soy el responsable para proveer a la casa. Ahora, cosas pueden suceder, ¿no? A lo mejor no podemos sostener el nivel que hoy tenemos, pero a final de cuentas yo tengo que proveer para las necesidades básicas dentro del hogar. Y la Biblia me dice, amado hermano, en ello, que Dios es como padre, es el proveedor responsable. Por eso el hijo dice, voy a ir a la casa. Él no dice, voy a la casa de mi padre para pedirle a mi hermano mayor que me dé dinero para comer. Él dice, voy a regresar a la casa de mi padre porque allá hay abundancia de comida para los jornaleros. Y está hablando de esa provisión y responsabilidad que el padre tiene. Y déjeme le digo algo, yo espero que entienda lo siguiente: yo no veo la provisión como una obligación o una responsabilidad, sino como un privilegio. Yo espero que usted pueda entender lo mismo. Yo creo que Dios no se siente obligado a aportar a nosotros para proveer lo que usted y yo requerimos en todos los aspectos, sino Él se siente privilegiado para dar a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Y yo digo, de la misma manera, yo hago lo siguiente: yo no me siento obligado a proveer para mi familia, sino me siento con una bendición y un privilegio de poder dar a ellos lo necesario en alimentación, lo necesario en vestido, lo necesario en vivienda, es decir, en las cosas que son básicas para el hogar. A lo mejor hay cosas que yo no puedo dar, pero déjeme le digo algo, no me siento mal por no dar las cosas que no puedo dar. Me siento gozoso por dar las cosas que sí puedo dar a mi familia. Yo le he dicho esto, ¿no? Mis hijas a veces me piden cosas que yo no puedo tener. Ya he compartido esto. Un día, hace algún tiempo, mi hija me pidió que quería un capibara en la casa. Y yo entiendo que el capibara no puedo llevárselo, porque está fuera de mis posibilidades. Para empezar, no sé si se compra, no sé cuánto cuesta y no sé cómo se mantiene, pero está fuera de las posibilidades. Pero lo que sí ella puede tener es algo que ponerse todos los días, gracias a Dios. Puede tener algo para llevarse a la boca todos los días, gracias a Dios. Podemos tener donde cubrirnos de las inclemencias del tiempo y aún con ciertos lujos de alguna manera, gracias a Dios. Y digo esto, amado hermano, porque el padre que aquí manifiesta es un padre que es proveedor. Y déjeme le digo algo:
La Biblia dice que Dios es el proveedor, no solamente para nosotros, sino para el propio mundo en el cual vivimos. Él sustenta con su poder todo lo que existe hoy en día. Y hay algo que se llama providencia para este mundo, que nuestro Padre o el Señor o Dios sustenta nuestro mundo en esa providencia, porque es proveedor por naturaleza como Padre. Un padre, amado hermano, es proveedor no solamente en los aspectos físicos y materiales, es el proveedor en las cuestiones emocionales. Es decir, ¿sabe de dónde necesita nuestra familia el amor? No solamente de mamá, sino el amor que usted y yo podemos proveer, la seguridad a la familia, esa provisión que la familia requiere para poder vivir de forma tranquila. ¿Y quién está ahí, amado hermano? Y yo digo, lo proveedor me lleva a lo protector y muchas cosas más. Yo predicaba hace algunas semanas cuando una puerta se escucha en la casa, un ruido raro afuera de la casa, no sale mi esposa y no le digo, ándale, ve a ver qué sucede. Mi esposa y mis hijas, ¿sabe lo que están esperando? Que papá vaya y vea lo que sucede. Dios me constituyó de esa manera para poder hacerlo como varón. Y me ha dotado de capacidades. No digo que usted no lo tenga, amada hermana, también las tiene. Pero Dios le dio fuerza al varón, le dio capacidades para trabajar. Y usted lo que va a encontrar en la Biblia, porque es el proveedor por naturaleza dentro del hogar. Usted puede analizar cada familia en la Biblia, la que usted quiera, y usted va a encontrar un mismo denominador dentro de ellas. El proveedor es papá. Y en esta historia, como dije hace un momento, la historia solamente es una parábola, es una historia inventada, pero define bien quién es el padre. Y el padre proveía para su hogar todo lo necesario, de tal manera que cuando el hijo está en problemas, él dice, voy a regresar a casa, porque en mi casa hay abundancia de comida y yo estoy aquí pereciendo de hambre donde no habría necesidad de estar. ¿Por qué estaba ahí el hijo? Por las malas decisiones que había tomado, por su soberbia, por cuestiones de él, que él había tomado decisiones incorrectas que lo habían llevado a esa posición. Hay una segunda cosa que ahí aparece, amado hermano. El hijo traza una historia, traza la historia que quiere hacer, o traza el plan de acción o la ruta de acción. Y él dice, volvió en sí, voy a ir a mi padre. Ya no aparece aquí, pero dice adelantito, ahí en donde estábamos, el verso número que dijimos, 17 era el anterior, ¿verdad? El 18 dice lo siguiente, nótese. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y luego viene el versículo número 20 que aparece dentro de la presentación, porque es lo que sucede. Él traza su plan de acción y él dice, voy a ir al padre, a mi padre, y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él, que ya no quiero ser ni siquiera su hijo, sino que me tome como un jornalero. Ojo con esto, amado hermano, me parece maravilloso porque el hijo traza lo que va a hacer completamente. Es decir, él va a ir, él va a pedir perdón, él va a decirle, no me consideres como parte de tu familia, sino como un trabajador más. Y sabe algo, en el verso 20 a mí me fascina porque el hijo, el padre ni siquiera le permite hacer al hijo todo lo que el hijo había pensado que iba a hacer. En el verso 20, amado hermano, dice que levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio que su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello, de tal manera que al hijo ni siquiera le dejó decir todo lo que iba a decir. Es decir, el hijo había hecho un plan y en el plan iba a ir, le iba a decir que estaba equivocado, que le perdonara, que ya no fuera tomado como un hijo, sino como un jornalero. Mire, lo único que sucedió fue que el hijo fue, todo lo demás no sucedió dentro de la historia. Y le hago una pregunta, ¿por qué cree que no sucedió todo lo demás? Porque el Padre que nos narra la historia, que es el Padre que usted y yo tenemos espiritualmente hablando, el Dios de los cielos y la tierra, es un Padre amoroso, amado hermano, que no requirió que el Hijo llegara a decir todo lo que iba a decir. ¿Por qué digo esto? Porque encontramos ahí, dice que el Padre, ¿qué hace? Mire, lo primero que me llama la atención es lo siguiente. Quiero que se imagine un poquito, ¿no? A lo mejor yo tengo más imaginación que usted posiblemente, pero yo imagino la escena. Y vio al hijo haciendo lo que dijo que iba a hacer. Se retiró de los cerdos que estaba alimentando y empieza a caminar hacia la casa de su padre. Yo no sé cuánto camina, no,
Puede ser mucho, puede ser poco, no sé qué distancia había. Y tampoco lo requiero. Lo que sí requiero entender es que él camina directo a la casa de su padre. Y dice la Biblia que cuando se iba acercando, ¿qué sucede con el padre? El padre lo vio de lejos, amado hermano. Yo no sé cómo sea usted, no, pero déjeme imagino el padre que creo que aparece en la historia. Es un padre amoroso que está esperando el regreso del hijo en el momento que el hijo necesite regresar. Déjeme le pongo un poquito de historia dentro de ello. Yo creo que si el padre está viendo al hijo de lejos es porque el padre seguramente en el camino volteaba continuamente de vez en cuando y él esperaba esta historia, que su hijo regresara. Porque si usted no estaría esperando que su hijo regrese o volteando hacia el camino, usted no ve quién viene por el camino. Voy a meter un poco de mi cosecha aquí en esto y diría lo siguiente. Soy el cuarto de 5 hijos dentro del hogar. Y los 2 hijos mayores me llevan, el mayor de ellos 10 años de distancia y el segundo como 8 más o menos. Es decir, que cuando yo andaba por ahí de los 8 o 10 años de edad, ellos ya andaban normalmente con un vehículo y salían pues con sus amigos a algún lado. En la época que les estoy hablando, mis papás tenían una regla para ellos y era que ellos no podían llegar después de las 10 de la noche a casa. Esa era la regla para ellos. Anduvieran donde anduvieran. Y ellos sabían que se regresaba más tardar a las 10 de la noche a casa. Cuando ese horario se les estaba atorando, ellos dejaban lo que anduvieran haciendo, porque me tocó andar con ellos en algunas ocasiones, y dejaban lo que estaban haciendo por correr e intentar llegar a las 10 de la noche a la casa. Cuando alguno de ellos se retrasaba más de las 10, lo que mi mamá sobre todo estaba en la casa esperando que el vehículo en el que ellos andaban llegara. Y foco que veía venir por la calle, ella decía, seguramente son mis hijos. Quiero imaginarme algo más o menos parecido a eso, no exactamente, pero algo parecido, porque el padre está volteando hacia el camino. Y el hijo viene caminando, llegando a casa de lejos cuando el padre le reconoce a lo lejos. ¿Y qué hace el padre, amado hermano? No se espera decir, a ver qué viene a decir mi hijo. Y tengo aquí algunas cláusulas que le voy a poner para el regreso, para decirle esto o aquello. No, sino en ese amor, lo que él hace, ¿qué hace? Fue movido, ¿qué? A misericordia. ¿Qué significa misericordia? Si usted va a la raíz etimológica de misericordia, está compuesta por 2 palabras, que es miserios y cardios, corazón y pobreza o lo que no vale nada. Eso es misericordia, sentir compasión por algo que no vale. Él fue movido a misericordia, es decir, en ese amor le mueve para ir hacia el hijo. ¿Y qué hace, amado hermano? Fue movido a misericordia. Y yo entiendo que alguien que es movido a misericordia no puede quedarse quieto. Usted recuerda a Jesús cuando está por ahí en aquel monte y dice que es movido a misericordia. ¿Y qué hace con el pueblo? Le enseña toda la noche a ese pueblo que se encontraba vagando sin un conocimiento correcto. Usted recuerda al buen samaritano. Es movido a misericordia. ¿Y qué hace? Ayuda a aquella persona que estaba tirada, golpeada y había sido asaltada. Cuando dice que es movido a misericordia, el padre no se puede quedar quieto. ¿Y qué es lo que hace? Corre, lo abraza y lo besa. Nótese que estas acciones no son del hijo, no estoy bien, no lo que estoy interpretando. El pasaje dice que el padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? ¿El hijo? No, el padre es quien está corriendo. Se echó sobre su cuello. ¿Quién? ¿El hijo? No, está hablando del padre. Y lo besa. ¿Quién a quién? El papá al hijo. Yo no sé si usted concuerda conmigo, pero todo esto que él está haciendo son actos de amor reflejados hacia su hijo. Ahora, esto que está manifestando aquí yo puedo comprobarse en el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que Dios está detrás de su pueblo constantemente en todo el Antiguo Testamento, en ese amor que tenía. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, dice, mi misericordia. Todo el Antiguo Testamento, amado hermano, está lleno del amor de Dios por el pueblo de Israel, buscándolo a pesar de lo que el pueblo hacía con lazos de amor. Te he traído conmigo, te he buscado con amor, te he extendido la misericordia. Y ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios que está manifestando esta parte,
que es solamente un modelo de lo que es un padre. Yo sé que a muchos de los que aquí estamos nos cuesta, lo dijo el pastor Ceseña, quien no fue educado bajo ese contexto de amor, nos cuesta la expresión del amor con los demás porque no estamos acostumbrados a recibirlo y por lo tanto no estamos acostumbrados a darlo. Pero un padre, amado hermano, está diseñado también para compartir amor con su familia, con su esposa y con sus hijos. Este padre que aparece ahí en la historia está mostrando ese amor con el hijo. Corre, lo abraza y lo besa. ¿Cómo se llama eso? Expresar amor. Yo creo que los padres hoy en día, amado hermano, tenemos que trabajar mucho en esta área. A lo mejor hay padres aquí muy amorosos. Yo no me considero un padre tan amoroso. Es algo que Dios sigue trabajando en mí porque es algo que batallo. No lo viví mucho en casa. Eso no me exime de lo que hoy soy. Y me esfuerzo por mostrar el amor a dos hijas que van creciendo, una de 7 años y una de 5, que yo creo tengo que avanzar mucho más de lo que hoy he avanzado porque me hace falta mucho más todavía. Pero si usted me pregunta, la vez que yo escuché por primera ocasión a mi papá decir te amo fue a los 22 años que yo tenía. Ahora, no dudo que lo haya hecho antes, yo no lo recuerdo, pero la parte que yo recuerdo es a los 22 años cuando yo estaba a punto de irme en la central de camiones de Torreón al Seminario de México. Cuando yo iba a partir esa noche, él me dijo te amo. Fue la primera ocasión que yo recuerdo haberlo escuchado. De besos, no sé, yo creo que ya grande me da más besos que de chico por lo que yo recuerdo. Pero déjeme, le digo algo, yo no quiero repetir esa historia con mi familia porque creo que Dios me ha capacitado para amar. La Biblia me dice que Dios es amor y si yo puedo amar hoy en día, ¿sabe por qué es? Porque el amor de Dios ha sido compartido conmigo y yo batallo en la expresión de amor. Pero me esfuerzo porque Dios me dice que yo debo de ser un padre amoroso porque el amor que Él me muestra como padre es bastante hacia mi vida. De hecho, Dios siempre dice, por este amor hago algo por ti. Siempre hay algo que Dios está haciendo por ese amor hacia nuestras vidas. A mí me fascina, amado hermano, porque el padre de esta historia que representa a Dios en esta historia es un padre que es movido a misericordia y expresa el amor constante con el hijo. Y lo hace de tal manera que es visible y constatable ante nosotros porque lo estamos viendo en la palabra de Dios. Ahora, no solamente hay eso, no, hay una tercera cuestión que quiero compartir con usted. Ese Dios no solamente es amoroso. En el verso 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cada una de estas cosas representa algo, pero básicamente lo que está haciendo al hijo, él le está restituyendo en el lugar que el hijo merecía. Retiro merecía, correspondía, diría más bien. Era un hijo. ¿Qué dijo el hijo que iba a hacer? Le iba a decir al padre que ya no quería ser su hijo, sino que lo tomara. ¿Por qué? Por un jornalero. Pero resulta que cuando llega, ¿qué hace el padre? No lo toma como jornalero. Le está restituyendo como hijo, es decir, para que eso sucediera, amado hermano, tenía que existir algo. A lo mejor ahí no lo manifiesta, pero fue lo que se dio. ¿Sabe cómo se llama eso? Perdonar. Es un padre perdonador. Y yo creo, déjeme le digo algo, que los padres tenemos que aprender a perdonar. Y a pedir perdón, diría también. No solamente perdonar, sino pedir perdón. Pero el padre que usted está viendo aquí en el verso 21 dice lo siguiente, no leímos el 21, pero dice lo siguiente. Y el hijo le dijo al padre, padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, póngale todo esto, ¿qué es lo que le va a poner? Vestido, anillo y calzado. Cuando hablamos de estas cuestiones, amado hermano, cada una de ellas tiene un simbolismo, pero quiero centrarme en uno de ellos que sería el anillo. El anillo representaba básicamente a quién pertenecía. Usted sabe que en la antigüedad normalmente la gente con opulencia o con mucho dinero tenía ¿qué? Un anillo. Y el anillo normalmente traía un emblema que con ese sellaban cartas, varias cuestiones, era parte de lo que se hacía con él. Y lo que representaba básicamente era realeza, a quién pertenecía esa persona por el anillo que traía en su mano.
Le está restituyendo. ¿Qué significa eso? Que el Padre, amado hermano, le está perdonando. Él no le dice, tal vez como algunos de nosotros, no, esta te la perdono, pero si vuelves a hacer otra, usted sabe que son las frases que a veces utilizamos a algunos de nosotros. Él simple y sencillamente le perdona. ¿Y qué es lo que hace? No le dice te perdono, sino con acciones le está mostrando el perdón que le ha otorgado, porque le manda a traer el vestido, le manda a traer el anillo y le manda a traer el calzado para los pies. Y como dije, cada una de ellas usted puede buscarlo. No lo menciono yo, pero cada una de estas cosas representaba algo, pero el anillo era lo más importante, porque le estaba dando otra vez la posición para autoridad con ese anillo, básicamente. Y lo está perdonando. ¿Sabe que a algunos de nosotros nos cuesta mucho esta parte como padres a veces? Tanto otorgar un perdón, pero a veces más pedirlo, y debemos de entender que no siempre usted y yo estamos en lo correcto. Yo sé que en la cultura donde algunos fuimos formados, el padre no pide perdón al hijo, sino los hijos siempre a los padres. Pero usted y yo tenemos que entender que, a diferencia de esta historia, el padre que estamos viendo ahí es un padre perfecto. Usted y yo no lo somos. Repito esto, a diferencia de la historia que estamos viendo, el padre que ahí estamos viendo es un padre perfecto. ¿Y qué implica ser un padre perfecto? Que Dios no comete errores. Pero usted y yo no estamos en la posición de perfectos, distamos mucho de esa realidad. Cometemos errores. ¿Y qué requerimos? Aprender a perdonar y aprender a pedir perdón. Cuando dañamos, ofendemos y hacemos algo que no deberíamos de haber hecho. Y déjeme le digo, estamos en esa posición en muchas ocasiones. Esta semana, el viernes, yo ya tenía, creo que les compartí el miércoles de oración. Venía parte del liderazgo de la Nacional de los Bautistas para tener una reunión con un servidor aquí en la iglesia por un proyecto que hay. Y vinieron algunos de los líderes nacionales para aquí en Durango, y fue una reunión que habíamos pactado ya desde hace como 2 meses más o menos atrás. Quedamos el día 19. Sí, fue 19 el viernes, ¿verdad? El día 19 a las 10:30 de la mañana. Y resulta que hace 3 días que voy por mi hija a la escuela, hay un papel que dice ahí que hay una reunión con los padres con sus hijos a las 10:30 de la mañana para hacer algunas actividades. Cuando yo llego por mi hija lo primero que me dice, papá, quiero que vengas. Mi respuesta fue, tengo un compromiso, pero déjame ver qué puedo hacer. Le dije, si no vengo yo, a lo mejor le pedimos a tu abuelito que venga en representación mía, es decir, a mi hermano Héctor, y que él brinque contigo, se atierre contigo y haga contigo lo que tenga que hacer ahí en las actividades. Y ¿sabes lo que yo empecé a pensar en ese momento? Dije, yo creo que no voy a poder quitarme el compromiso. ¿Y qué voy a tener que hacer? Pues pedirle perdón a mi hija por no estar en ese momento que ella quería que estuviera. Gracias a Dios el tiempo se acomodó, hubo un desayuno, trabajamos una mesa de trabajo en el desayuno, mesa de trabajo y todo junto. Y yo salí corriendo a las 10:35 del restaurante para llegar a las 10:45, 15 minutos tarde más o menos. Y de verdad es una de las cosas que más me ha alegrado hacer. Porque cuando llego, mi hija está en la puerta esperando que yo llegara. O sea, ella está ahí parada. Y entonces cuando me ve, lo primero que hace es levantarse y decir, sí viniste, me dice ella. Amado hermano, mi corazón se quiebra en ese momento al ver eso, porque era algo que ella estaba esperando y que yo no pensaba hacer por un compromiso que tenía. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Por qué fui por amor? Y de verdad, las fotos que tomé con ella, hubo 3 fotos, cuando las ve mi esposa dice, esa sonrisa de Abby no la veo normalmente en ella. ¿Qué quiero decir con esto? Ella estaba esperando eso. Si yo no hubiera ido, amado hermano, estaba obligado a ofrecer una disculpa, un perdón por algo que no pude hacer, que ella quería que sucediera. Ahora, como le digo, hablamos de un padre no solamente que perdona, sino que sabe pedir perdón cuando sabe que algo hizo que no fue lo más adecuado. El padre que estamos viendo en la Biblia ahí es un padre que perdona a su hijo, no le pide explicación de nada. Es más, le voy a hacer una trampa a usted y le pregunto, ¿en qué se gastó el dinero el hijo menor? No escucho. Parrandas, despilfarrarlo, amigos. Hay algunos que no quieren decirlo, pero algunos están mencionando
Mujeres, déjeme le digo algo, eso la Biblia nunca lo dice. ¿Sabe quién lo dice? Bueno, la Biblia sí lo dice, pero no dice que así fuera. ¿Sabe por qué decimos que el hijo pródigo fue y gastó con prostitutas y lo demás? Por lo que dijo el hijo mayor, no por lo que en realidad el padre o la historia nos diga. Esa es una invención del hijo mayor. No lo voy a tocar el día de hoy, pero el asunto es que la mayoría tenemos la concepción que el hijo pródigo va y gasta su dinero en parrandas, vicios, mujeres. Y déjeme le digo que eso la historia no lo menciona. Quien lo dice es el hijo mayor. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque no quería que el hijo menor fuera aceptado nuevamente en el seno familiar. Entonces le está echando tierra. Por eso le dije que le iba a poner una trampa, porque sabía que la mayoría iba a decir eso. Pero la historia no nos lo dice, solamente dice que vivió lejos y malgastó el dinero, pero no nos dicen qué. Quien nos dice quién es el hijo mayor. Que yo no le creo al hijo mayor, porque lo que está diciendo el hijo mayor solamente es para desprestigiar y que el hijo menor no fuera aceptado nuevamente en el seno del hogar. Regreso a donde estábamos. El padre no pide explicación qué hizo con el dinero. Y déjeme le digo algo, el hijo menor cuando pide la herencia estaba matando al padre, porque la herencia ¿cuándo se comparte? Cuando muere, no antes de que muera. Alguien puede dejar una herencia antes de morir si quiere, pero yo no puedo como hijo exigir la herencia. Es más, ni siquiera puedo exigir herencia porque no están obligados los padres a dejarla. Pero si me fueran a dejar herencia, yo no puedo decir dámela antes de que mueras, porque ¿qué estoy haciendo con eso? Lo que le estoy diciendo al padre es: ya muérete, lo que quiero es del dinero que me toca, porque quiero gastarlo yo como yo quiera. Y el padre, amado hermano, no le pide explicación, no le pone trabas. Lo que él dice es: tráiganle vestido, tráiganle el anillo y tráiganle calzado. ¿Qué es lo que está haciendo? Restituyendo el lugar del hijo, que no lo merecía, pero él lo está haciendo por amor. Y está mostrando amor al perdonar al hijo todo lo que el hijo había hecho. Y seguramente usted y yo hemos fallado en muchas ocasiones. Y el Padre nos ha perdonado aún en medio de cada una de esas ocasiones. Seguramente nuestros hijos, amado hermano, y déjeme le digo algo, a lo mejor no sé si usted lo cree o no, pero si alguien le ha fallado más que nadie en la tierra, son los hijos seguramente. Somos los hijos. Cada vez que el hijo no cumplimos la expectativa del padre, estamos fallando ante lo que ellos esperarían. Y es por eso que me necesito entender yo que necesito ser un padre perdonador y aprender a perdonar. Cuando mis hijos fallan en lo que sea muy mínimo o muy fuerte, yo necesito aprender a perdonar. El perdonar no quiere decir que sea pasalón, amado hermano, pero tengo que aprender a perdonar, porque el Padre me muestra que es un Padre perdonador. Y voy a la cuarta y última cuestión que encontramos ahí. Versículo número 28. Si usted nota, esto no lo leímos, pero también está ahí. No voy a seguir leyendo, pero la historia nos cuenta que el hijo llega, el padre le restituye en el lugar que debería de estar, y él dice: maten tantas ganado y hagamos una fiesta porque mi hijo ha regresado. Y se entera el hijo mayor de esta situación. ¿Y qué hace el hijo mayor? Se enoja. Y él le dice: oye, pues mandaste matar una vaca, un becerro o varios becerros para la fiesta de alguien que fue y malgastó tu dinero. Y ahí sí le dice lo que le dije ahorita. Él le dice: lo malgastó en vicios, en prostitutas, esto y aquello. Y él dice: y ahora tú resulta que le das todo otra vez, es decir, le das una fiesta. A mí me fascina, más hermano, por lo que ahí viene, porque dice que entonces se enojó el hijo mayor y no quería entrar. ¿Qué hace el padre? Su padre sale, le rogaba que entrase y le da una explicación por qué él debería de entrar. En la explicación le dice: mi hijo parecía que estaba muerto, pero ahora ha revivido, ha regresado. Y es imposible no ponerme alegre por tu hermano que ha regresado. El hijo mayor estaba tan molesto que ni siquiera le llama hermano, le dice: tu hijo ha regresado, tu hijo ha vuelto. Por eso le digo, representa en gran parte a los fariseos de aquella época. Tu hijo ha regresado. Y él le dice: mi hijo ha vuelto.
Y el hijo mayor le dice, pero a mí nunca me has dado nada. El padre le dice, no es que no te dé nada, todo está para que tú puedas tomarlo. Yo estoy todo el tiempo aquí y no tomas nada de lo que es mío, pero todo esto que tengo te pertenece. Si tú quisieras agarrar un becerro, podrías hacerlo. Si quisieras tomar lo que tú quisieras, puedes hacerlo porque todo es tuyo. ¿Qué está haciendo? Es decir, hablando con el hijo para hacerlo entrar en razón, así como el primer hijo entró en razón, el segundo estaba fuera de sí. ¿Sabe cómo se llama esto, amado hermano? ¿Cómo quise catalogarlo? Sabiduría de parte de los padres. Y yo creo que es algo que usted y yo requerimos para poder criar a nuestros hijos, sabiduría. Déjeme le digo algo. En las familias, muchos de los problemas que se dan dentro de ellas por la falta de sabiduría de los padres para poder guiar e imponer autoridad en lo que necesitan imponer autoridad. Y usted y yo tenemos que ser muy sabios en ellos. Le ha sucedido, ¿no? Seguramente que usted está regañando a uno de sus hijos y llega el otro y avienta más tierra. Y usted dice, mira, y todavía lo que dice tu hermano, cuando usted hace eso es lo peor que puede hacer. A lo mejor suena grosero, pero lo mejor que usted podría hacer es, hijo, no te metas en este asunto porque no es tu asunto. Yo estoy hablando con tu hermano. Porque si no, entonces los va a meter en pique, que no es lo que hace el padre. El padre intenta hacer entrar en razón al hijo mayor con lo que el hijo mayor tiene. Y en esa sabiduría le muestra, ya la historia no nos dice qué sucede al final, nos deja en ascuas, pero lo que yo puedo entender es la sabiduría del padre para tratar con el hijo menor como para tratar con el hijo mayor. Y yo creo, amado hermano, sinceramente que sin la sabiduría de Dios es imposible que usted y yo podamos llevar de buena manera un hogar sin la sabiduría de Dios. ¿Y sabe por qué nuestro hogar está patas arriba en algún momento? Porque nos falta pedir sabiduría a Dios para la guianza y las respuestas y las decisiones que tenemos que tomar. Como padres, usted y yo requerimos sabiduría. Como le dije, está dirigido a los padres, pero no digo que no a las madres, porque también requieren sabiduría para el diario andar y las decisiones en el hogar y el trato con los hijos y el trato con el esposo. De igual manera el padre con el trato con cada hijo y el trato con su esposa. Dice por ahí que el padre le rogaba que entrase y le da una explicación de por qué debería de entrar. Porque su hermano parecía muerto, es decir, estaba fuera del hogar, pero ahora que ha regresado, tiene a su hermano, tiene a su otro hijo, él ahí en ese momento. Y es motivo de gozo y de alegría. Da esta explicación, amado hermano, y yo quiero decirle nuevamente, me parece que el padre que está manifestado en esta historia es un padre que tiene sabiduría. Y entiendo por qué, porque es Dios quien está manifestando ahí. Y usted y yo requerimos sabiduría para nuestro diario andar como padres. He visto deshacerse muchos matrimonios y muchas familias por causa de la falta de sabiduría de los padres en algún momento en situaciones de la vida cotidiana. Y tristemente, amado hermano, esto trae perjuicio para todos en el hogar. Usted y yo como padres de familia somos llamados a tener sabiduría, a ser sabios para tratar las circunstancias. Ahora, le falta sabiduría. Hay un pasaje que a mí me fascina, que es Santiago. ¿Está alguien falto de sabiduría que dice? Pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Sabe cuál es el problema mayor? Que usted y yo creemos ser sabios en nuestra propia opinión y creemos que lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos es lo correcto. Cuando en lugar deberíamos de tener la humildad para decir a Dios, Señor, permíteme ser sabio en esta circunstancia. Y a lo mejor yo tengo un pensamiento, pero si no es el correcto, ayúdame a pensar sabiamente ante la circunstancia que estamos viviendo dentro del hogar. Pero la mayoría creemos que nos la sabemos de todas. ¿Sabe? Yo entiendo con los hijos y créame que no entiendo mucho. Tengo poco de ser padre, voy para 8 años. Y lo que puedo decirle es que lo que me ayudó con la hija mayor no me ayuda con la hija menor. Porque cada uno de los hijos es diferente. Seguramente usted ya lo entendió, nada más que el problema es que usted ya tiene 70 años y sus hijos tienen 40 o 50. Es decir, a lo mejor ya lo entendió mucho después de cuando tuvo que haberlo entendido. Yo voy en ese proceso de entendimiento y no quiero decir que sea perfecto, tengo errores. Pero a pesar de que hay 5 hijos en la casa, por lo menos nuestra, fuimos 5 hijos, todos atravesamos por los mismos padres, misma situación económica.
Todos fuimos a al mismo a la misma primaria y a la misma secundaria. Y créame que somos 5 hijos totalmente diferentes. Si usted y yo como padre intentamos aplicar la que aplicamos con el primero, con el segundo, con el tercero, déjeme le digo algo, eso va a ser un total caos dentro de la casa. Requerimos la sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que usted y yo, ¿sabe cuál es la función de un padre dentro del hogar? Dar dirección a los hijos. ¿De dónde saco esto? Uno de los salmos que a mí me gusta mucho, que es el Salmo, ya ni me acuerdo, pero usted me va a corregir ahorita. Pero dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. 127, Salmo 127. ¿Qué es una saeta? Una flecha. ¿Y para qué tiene una flecha un valiente en su mano? Para dirigirla a donde quiere que dé. ¿Sabe que su labor y mi labor como padres de familia es dar dirección a nuestros hijos? No la dirección que nosotros creamos y pensemos, sino la dirección que Dios quiere darles. Yo he dicho esto ya como 3 ocasiones, pero no me canso de decirlo. Un día le pregunté al pastor de la primera iglesia bautista de Torreón, al pastor Francisco Castillo Carlos, pastor más de 40 años en la primera de Torreón. Él tuvo, me parece, como 6 hijos. Y le pregunté, pastor, ¿y cómo supo guiar a cada uno de los hijos que usted tuvo? Y él me dijo lo siguiente: mira, yo no hice mucho, en realidad nada más me fui percatando de lo que Dios les había dado en habilidades, en dones, en todo lo que ellos hacían. Y dijo, mi labor fue más bien guiarles a cumplir el propósito que Dios les había dado. Y él dijo, el que es maestro manifestó cualidades desde pequeño para eso. Y jugaban a la escuela y ella quería ser siempre la maestra y terminó siendo maestra de grande. Dijo, el otro fue ingeniero y era lo que le gustaba de pequeño y yo lo fui guiando hacia donde Dios lo quería. Y me dijo lo siguiente, esto ya es añadido, dijo, al único que nunca le encontré es al que hoy es pastor. Tiene un hijo pastor, dijo, ese nunca le encontré, niño, que es lo que iba a hacer. Dijo, pero todos los demás normalmente manifestaron actitudes hacia algún lado. Y a mi cabeza, ¿sabes qué vino? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No está hablando exclusivamente del camino de Dios, está hablando del camino de su vida en general. Su labor y mi labor, amado hermano, es en esa sabiduría darle dirección a nuestros hijos, ayudarlos a que puedan tomar rumbo hacia donde deben de ir. Y sabe que para eso se requiere dependencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos sabiduría que viene de lo alto, no nuestra sabiduría. Cierro diciendo lo siguiente, y aquí cerramos la prédica del día de hoy. El modelo de padre por excelencia que es nuestro Dios, por lo menos hay 4 rasgos que manifiesta ahí. El primero de ellos, como lo dije, es un padre proveedor. No se encargaba del 10, el 20 o el 50%. Se encargaba de proveer completamente lo que era necesario. Era un padre proveedor. En la casa de mi padre, dice por ahí, hay abundancia de comida y yo aquí padeciendo de hambre. Regresaré a la casa de mi padre porque es un padre que es proveedor y hay alimento ahí para darme. Segundo, es un padre amoroso. Recuerde que el padre fue movido a misericordia, corrió, le abrazó del cuello y le besó. Tercera cuestión, dijimos, el modelo de padre por excelencia que es nuestro Dios es un padre perdonador. El hijo le pide perdón por lo que había hecho y el padre le restituye completamente lo que el hijo era. Le da vestido, le da calzado, pero sobre todo le da el anillo que representaba la realeza o a quien pertenecía básicamente, y le restituye la posición. El modelo de padre por excelencia, amado hermano, es un padre sabio. Y usted y yo requerimos sabiduría para poder guiar a nuestra familia en la dirección que Dios quiere que usted y yo podamos ayudar a ellos a tener a cada uno de ellos. Es imposible ser sabio si no hay dependencia a Dios. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Le invito a orar. Padre bendito, gracias damos por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder reflexionar en su palabra, y porque encontramos en ella, Señor, algunas cualidades de un Padre de excelencia que es nuestro Dios manifestada en esta historia. Y pedimos, Señor, que nos permita vivir estas cualidades en nuestro diario andar, que podamos ser padres, Señor, de excelencia también, o en rumbo de esa excelencia. Que nos permita, Señor, ser padres proveedores, ser padres amorosos, ser padres perdonadores y ser padres, Señor, con su sabiduría para poder guiar a cada integrante dentro de nuestra familia. Gracias por su palabra y por lo que esta trae a nuestras vidas, y permita, Señor, que podamos ser reflejados en esas cualidades del Padre por excelencia. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Adelante.